continuar con la mesa número 2, que es organería y lectura material. Y nuestra primera ponente es la restauradora Saray Tirado Osuna. Es egresada de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, de la generación 2003 a 2008. Actualmente está adscrita al Centro INA Sinaloa desde marzo del 2012 en la sección de Conservación y Restauración en el estado de Sinaloa. Tomó un diplomado en Gestión Cultural y Administración de Públicos en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, en Tlaquepaque, Jalisco, del 2004 al 2005, y tiene maestría en Administración por el TEC de Monterrey Campus Mazatlán en curso. Ha participado en foros internos de la ECRO, así como ha presentado ponencias en las instalaciones de Recrea en Mazatlán, Sinaloa, en la diócesis de Mazatlán y en Culiacán. Ha diseñado proyectos de restauración para bienes muebles y muebles por destino con la asesoría de la coordinación de línea y asesorías en conservación preventiva a grupos ciudadanos y comunitarios, visitas de inspección, supervisiones de proyectos ejecutivos y dictámenes de conservación. Buen día. Pues me da muchísimo gusto estar aquí. Para mí es, pues más que una restauradora especializada en órganos, pues creo que soy todo lo contrario, más bien soy como parte de enlace y gestión y tratar de conjuntar todos esos especialistas interesados en que ese órgano que pues ha tenido un poco de mala suerte porque no se han podido concluir diversos proyectos, se concluyan, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer un poco la parte entre la cronología de gestión, los proyectos que se han intentado ejecutar, el estado de conservación en el que están y sobre todo el enfoque que yo más le he dado es cómo recuperar o cómo adquirir recursos para poder iniciar la primera etapa que de por sí ya es cara, ¿no? Y bueno, el órgano de la Catedral de Mazatlán es el único órgano tubular que se conserva en México, elaborado por Aristide Cavalecol, quien fuese el organero de mayor renombre del siglo XIX a nivel mundial, por ser el precursor en la construcción a gran escala de órganos con tecnologías innovadoras, combinando la mecánica neumática para conseguir potencia sonora y claridad tímbrica. Arístides construyó más de 700 órganos tubulares, aproximadamente 500 fuera de Francia. Como ejemplo se puede encontrar en Notre Dame, Santa Clotilde, el de Saint-Sulpice en París, así como trabajos teóricos para la Basílica de San Pedro en Roma. Estos son algunos ejemplos y bueno, al respecto del órgano pues hay mucha información, todavía hay catálogos y bueno, en diversos fuentes se puede encontrar cómo se fabricó, cuáles son el tipo de mecánica que se utilizó. Entonces, si fuera el caso, este órgano se podría reconstruir para que vuelva a sonar, ¿no? Que es el caso por la afectación que tiene. Como se pueden ver, aquí está como el inventario, cuántos elementos tiene, etc. La construcción de estos órganos indica que sus innovaciones definieron la manera de concebir tanto al instrumento musical como a los espacios en donde se interpretaban durante el siglo XIX. Por ello se considera que el autor dio origen al órgano romántico sinfónico, muy estilo pues, del siglo XIX, ¿no? Construido en 1888, es considerado un ejemplar único por su valor tecnológico, estilístico, estético, histórico y documental, y está catalogado como órgano de coro y como un bien cultural nacional. Aquí vemos algunos documentos al respecto. La presencia de este órgano, de este instrumento musical en México está relacionada con la importancia de órganos provenientes de otros países, lo cual no fue común dada la solidez de la organería mexicana hasta principios del siglo XX. Así como el desarrollo económico de esta región del noroeste de México, los recursos sonoros que demuestra este instrumento son evidencia del interés de la catedral y de la población de Mazatlán del siglo XIX por adquirir un órgano de calidad y potencia. O sea, esto quiere decir que
La riqueza económica en el momento hizo que pudieran traer un órgano como este, reconstruyeran un espacio específico y se integrara así como con otros dos murales que están aledaños y con el estilo de la catedral, ¿no? Fue un encargo así explícito. La carencia de especialistas en reparación de órganos de transmisión neumática, aunada al desuso de los órganos en México a partir del segundo tercio del siglo pasado, determinó en algunos casos su estado de conservación actual, que es el asunto que tenemos con este órgano, que según había dos más en México, pero a la fecha pues solamente queda este y está desarmado. El órgano de la Catedral de Mazatlán se ha desensamblado debido a un severo ataque de insectos xilófagos y se ha guardado en el mismo coro de la iglesia. No obstante, la realización de este proyecto permitirá recuperar su sonoridad e implicará generar conocimiento en torno a los órganos tubulares en México. En el sentido de protección legal, el órgano Cabal-Ecole y el acervo que contiene la Catedral de Mazatlán se ubican dentro de una zona de monumentos protegida y normada por el INAH. El órgano tubular se ubica en el coro de la Catedral de Mazatlán, que tiene una superficie de 50 metros cuadrados y consiste en una estructura de madera volada con acceso por la torre izquierda de la portada del templo. Este a su vez presenta un estado de conservación regular ocasionado por la infestación también activa de insectos xilófagos. Asimismo, el muro sur cercano al órgano expone dos murales atribuidos a Santa Cecilia, patrona de la música, y el rey Salomón como alegoría del espacio, ¿no? O sea, el rey Salomón se refiere a serle un mecenas, ¿no? O sea, tiene la vinculación con este desarrollo económico que pues tuvo muchas personas que pagaron para que todos estos proyectos se culminaran. Es importante mencionar que el mural de Santa Cecilia se encuentra en procesos de conservación desde 2010. He investigado en 1000 fuentes, ¿no?, de la cronología de qué ha pasado con el órgano en periódicos, he mandado correos para pedirles información a diferentes personas que han estado presentes. Aquí vemos cuando se desarmó y se guardó en unas cajas. Desde el 2010 hasta la fecha pues sigue en este estado, ¿no? Según el arquitecto José Luis Acevedo, quien participó en 2010 en el desarme del órgano, en donde se realizaron tareas únicamente el retiro de los tubos para evitar el colapso total del secreto y que los tubos sufrieran un deterioro mayor, la consideró como una acción de salvamento de unos días. Por lo tanto, no se realizó documentación profunda del órgano porque se pensó hacerla en una etapa posterior. A ese tiempo se observó a un equipo de restauradores, él menciona, limpiando el mueble con un sistema de nanopartículas lanzadas con aire comprimido. Este método dejó una capa de finísimo polvo blanco en todos los componentes del órgano y en todas las superficies del coro y los muebles y el mueble. Este es el estado actual, más o menos en esas cajas se encuentran los tubos de metal, y del lado izquierdo vemos también las estructuras de madera, ¿no?, de los otros tubos. Aquí vemos el ataque, como están ahí pues esperando. Algunos hay que reconstruirlos, otros se pueden tal vez intervenir no tan agresivamente. Así está el órgano ahorita. La construcción de estos órganos desde el 2010 el órgano se encuentra en 5 cajas de madera donde hay almacenados 470 tubos de los diferentes registros del órgano, y se notaron también 10 faltantes, ¿no?, según José Luis Acevedo. Las dimensiones generales del órgano son 322 centímetros de ancho,
1,50 de profundidad y incluyendo los ornamentos, o sea el remate de 5,85 metros. Las inscripciones de los tubos están grabadas a golpe con punzones de letra y número. La madera identificada en la mayoría de los componentes del órgano es encino. Los tubos de metal son de estaño plomo, pero no se analizó en su momento el porcentaje de cada metal. Los tubos de madera se encontraron con daño severo por xilófagos, al parecer larva de escarabajo y termitas. La consola presenta ataque por xilófagos en el mueble y pérdida de 3 chapas de los naturales. El órgano tuvo una intervención con materiales inadecuados probablemente hace unos 35 años, según comentó el padre Trinidad, quien es el rector de catedral, que ha estado desde hace creo 50 años él, y le ha tocado como las diferentes etapas, ¿no? Se usaron tubos de PVC del tipo sanitario para el viento y vinil, al parecer en lugar de piel, para sellar el sistema de viento. Se observa ataque severo de xilófagos en la mayor parte del órgano. El secreto está deteriorado por completo. Cabe mencionar que el suelo del coro es de madera y podría ser reatacado de xilófagos y roedores en su parte inferior y no visible a la vista. No se tiene conocimiento que se hayan realizado fumigaciones, según registradas por el padre, pero aparentemente sí, o sea, embebieron la madera y la consola, entonces eso es una reacción para que se levantaran las micas y algunos componentes que no son de madera, o sea, hizo como una reacción, ¿no? Es como muy común cuando se impregna con algún alcohol o alguna gasolina. Ok, me voy a brincar la cronología porque ya me dijeron que 10 minutos. Bueno, yo estoy en el Centro INA desde el 2012, entonces me di a la tarea de investigar qué había pasado, ¿no? Y pues hice toda una cronología que en la desee y desee intervenir lo puede ser consultado, me lo pueden pedir. El origen y justificación del proyecto en términos legales consiste en la importancia que reviste la música como parte del patrimonio cultural intangible y está considerada de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de París el 17 de octubre del 2003. También se puede considerar la Carta de Mazatlán, México del 2005, donde se expone sobre turismo y patrimonio cultural y se menciona la importancia del Centro Histórico de Mazatlán como zona de monumentos históricos, incluido el acervo bien inmueble por destino y los valores intangibles que se encuentren dentro. Y se debe procurar la conservación integral, preventiva, la integración de una nueva arquitectura sostenible y la participación ciudadana. Entonces, dadas las circunstancias de lo costoso que podía ser la restauración, no solo del órgano, sino del coro, los murales, poner en orden todas las redes, bueno, todo el sistema hidráulico eléctrico de la catedral, que también pues afectan directa e indirectamente al órgano. Entonces nos pusimos a la tarea de hacer un proyecto de infraestructura cultural en donde estuviera incluido el órgano. Y este proyecto lo dividimos en 4 etapas. Y la primera es el decreto. La primera sería hacer toda esta parte de investigación, de catalogación, registro, dictámenes, traer a los especialistas, quien esté interesado y quien le pueda entrar, porque son varios, a que se haga de la mejor manera posible, hacer vinculación con la coordinación, tal vez con la ENCRIM, con diferentes, ¿no? Con ACULTA, etc. Las metas generales del proyecto son el registro y catalogación completo del inmueble y el acervo, porque la catedral no cuenta con nada de esta parte. Conservación y restauración del órgano Cabal-Ecole, que involucra promover el estudio de los órganos tubulares, generar un incentivo turístico cultural para Mazatlán y difundir la música de órganos en el estado de Sinaloa.
Al generar un incentivo turístico me refiero a que tengo que justificar legalmente, referente a las políticas culturales del país, por qué es importante salvaguardar ese órgano y por qué tiene que el gobierno invertir más de 8 millones de pesos en ese proyecto, ¿no? Entonces me tuve que dar la tarea no solamente de ponerme a ver la parte técnica, que yo no soy la especialista en eso, sino justificarlo, o sea, cómo hacerlo atractivo para las cámaras y para este formato que me pide Conaculta y todo, y la Comisión de Cultura, y que le puedan dar el visto bueno, ¿no? Además de todas las autorizaciones técnicas que se necesitan. El proyecto se calcula en 32 meses de trabajo, dividido en 4 fases. Y bueno, la primera etapa sería instalación de un taller de organería y restauración dentro del inmueble, para desarrollar los trabajos de conservación y restauración del órgano y el coro de la iglesia. Contratación, traslado y colocación de andamios y equipos especializados. Difusión de los trabajos que se pretende realizar en la comunidad en general. Levantamiento de ficha técnica historial clínico, levantamiento arquitectónico del inmueble, registro y catalogación del acervo y el inmueble, identificación de acervo afectados por infestaciones, documentación en video de la primera etapa y gráfica de los elementos estructurales de viento y sonoros. Toma de fotografías a detalle generales, análisis físicos, químicos para el estudio de la naturaleza y estado de conservación de los elementos. Y ya en la etapa 2, que es la parte de documentación gráfica, fotográfica, limpieza mecánica general y puntual, reconstrucción de elementos de la caja, cubierta, paneles y molduras, restauración de elementos de la caja que conservan, reconstrucción de elementos del sistema mecánico, varetas, molinetas, ventilas, ganchos, travesaños, restauración de elementos del sistema mecánico, tablero de reducción y elementos de comunicación hacia el pedalier, el teclado y el secreto. Restauración y reconstrucción de elementos de alimentación de aire y el sistema electroneumático, restauración de la tubería, restauración de la consola, el sistema mecánico, teclado y pedalier, ensamblado y presentación a la comunidad en general de los trabajos realizados en la etapa 2. Para que podamos tener acceso a estos recursos necesitamos que también la iniciativa privada ponga dinero, y ese ha sido un trabajo que me ha costado muchísimo, o sea, porque uno dice, si el gobierno no pone, la privada no pone. Entonces, para ponerlos de acuerdo y en general hacer que se comprometan, pues por eso he estado tratando de promover el proyecto, o sea, que sí tiene un impacto que podría mejorar pues muchos aspectos, ¿no? La investigación, el turismo cultural en Mazatlán, etc. El perfil de los ejecutantes en el que pensamos ha sido biólogos para el control de plagas, porque es uno de los principales problemas, especialistas en conservación y restauración de órganos tubulares, especialistas en organería neumática y afinación de órganos de fábrica Cabalecol, historiadores de arte, talladores, carpinteros, fotógrafos, cineastas, restauradores, conservadores, arquitectos, restauradores y auxiliares operativos. Más o menos 18 personas, ¿no? Que se puede extender, hacer más, menos, ya dependiendo. Bueno, este proyecto pues permitirá recuperar su sonoridad e implicará generar conocimiento en torno a los órganos tubulares. Más que restaurarlo para que se conserve, nosotros queremos que tenga un impacto mayor, o sea, que se reconstruya por especialistas en órganos neumáticos. Y bueno, la utilidad esperada de impacto del proyecto: se pretende que una vez recuperada la sonoridad y la restauración del inmueble, se asegurará su conservación a largo plazo. La documentación y el programa de conciertos permitirá difundir la importancia del instrumento musical en el país y promoverá el disfrute de la música de órgano al público en general. Este proyecto generaría un producto turístico-cultural atractivo regional, nacional e internacional, además de desarrollo social y económico para el sector humano que vive de la industria turística y la cultura de Mazatlán. Contribución del proyecto a los objetivos de política cultural de la Federación. Este proyecto se considera de alto impacto social, propone realizar valores
históricos, sociales, estéticos, siendo la Catedral de Mazatlán y el acervo que resguarda un hito histórico-cultural del estado de Sinaloa. Como se había mencionado, el proyecto tendría un mayor impacto en el sector cultural, no solo a nivel musical, sino que permitirá realizar conciertos en beneficio del propio órgano, atraer a visitantes promovidos por la música de órgano y por tanto visitar la ciudad. Beneficios del proyecto: la culminación de los trabajos de este proyecto trascenderá positivamente en los habitantes de Mazatlán, el estado de Sinaloa, el sector turístico y de países como Estados Unidos y Canadá, así como el turismo nacional y regional interesado en la música de órgano y la música de concierto. Pues Mazatlán tiene 403,000 habitantes, de los cuales en 2014 se registraron 2 millones de visitantes de turista, y tiene una cobertura geográfica, pues como pueden ver, ese es su turismo. O sea, ellos quieren ver más allá de sol y playa, que es un turismo mayor a 50 años generalmente, pues quieren eventos que sean más en favor de conocer la cultura, ¿no? del puerto, la fundación, etc. El costo hasta a noviembre del 2014 lo calculamos en 7,5 millones de pesos, y pues obviamente va a cambiar porque pues ya se subió el dólar y el euro y todo eso. Y bueno, el esquema para comprobar las actividades sería un documental cinematográfico, grabación del concierto inaugural, publicación impresa sobre el proyecto de restauración y creación de una página web sobre la historia y restauración del instrumento musical, ¿no? Y los anexos del proyecto, bueno, estos pues son requisitos que nos piden, hacer una ruta crítica de procesos de intervención, donde hicimos como una aproximación o un cálculo, no tan detallado a lo mejor como debería, pero sí en tiempos y cuánto cuesta y cuánto dura cada proceso, ¿no? En las diferentes etapas. Un cronograma financiero que es casi lo mismo, pero le pones pesos. Y a veces como especialistas nos cuesta mucho trabajo ver esta parte, pero la gente que está revisando esos proyectos o que ve la viabilidad de ellos, ve en el orden financiero como una coherencia de los tiempos y procesos en los que se va a invertir. La cronología de gestión, que yo lo puse como un antecedente en que ya había autorizaciones, ya había dinero destinado desde el 2010, pero que se destinó a otros asuntos por cuestiones ajenas, ¿no? Y documentación relevante. Bueno, como conclusiones, en la actualidad se tiene claro el panorama general de conservación del órgano y el contexto que lo contiene. Sin embargo, no se tienen los dictámenes técnicos que fundamenten una adecuada y puntual propuesta de intervención. Para que se puedan elaborar estos subproyectos es necesario desarrollar la primera etapa del proyecto, para lo cual se necesita contar con el primer monto financiero. Actualmente existen organismos como la Fundación Cabalecol, Conaculta, la Coordinación, el taller de Gerard Grensin en Barcelona, interesados en la restauración integral de este instrumento. El bienestar social y desarrollo cultural que podría generar la restauración y ejecución de conciertos en Mazatlán podría posicionarlo como un destino turístico-cultural, además de ser sol y playa. O sea, esto es en un aspecto en que la Secretaría de Turismo clasifica sus diferentes destinos dependiendo como su vocación. Y Mazatlán tiene un centro histórico decretado y tiene 1000 cosas ahí culturales que se pueden aprovechar, y esta es una de ellas, ¿no? Más allá del sol, la playa, el antro y ir a o sea, toda esta parte se puede incentivar más allá, ¿no? O sea, crear, fortalecer ese turismo. Si bien el órgano de Mazatlán se ha desensamblado debido al peligro de colapso por el severo ataque de insectos xilófagos y está en desuso desde hace más de 3 décadas, según el obispado de la catedral, pues podría ser totalmente restaurado y recuperar al 100, yo creo, por ciento su sonoridad, ¿no? A lo mejor no como sonaba en el 19, pero sí muy dignamente, ¿no?
La falta de especialistas en restauración de órganos de transmisión neumática unada al desuso de los órganos a partir del siglo XX determinó en algunos casos el pobre estado de conservación actual. Se pretende gestionar los recursos financieros a través del patronato de catedral en Cámara de Diputados para ejecutar las 4 etapas del proyecto. Este proyecto se considera de alto impacto social. Se pretende que el órgano recupere la sonoridad original con la reconstrucción del secreto y del mueble en conjunto con la catedral conservada. Se asegura la conservación del conjunto a largo plazo. La documentación y el programa de conciertos permitirá difundir la importancia del instrumento musical en el país y promoverá el disfrute de la música de órgano al público en general. Y bueno, esa es una síntesis. Muchas gracias. ¿Preguntas, dudas? Muy interesante la charla. De este órgano ya teníamos conocimiento, qué bueno que algo ya se hizo por lo menos, ¿verdad? Porque no sabía yo que se había avanzado. Pero te quiero preguntar, ¿hay una escuela de música de organeros, de organería en Sinaloa? Ya no sé, tal vez no en Mazatlán, en Culiacán, que también pudiéramos apoyarnos con eso. Conocí a un chavo, es mexicano, que él y su esposa vivieron en Canadá mucho tiempo y se dedican a restaurar pianos. Y es lo más cercano. Pero más bien me refiero a que haya intérpretes, no. Ejecutantes. O sea, sí, seguramente hay. La Escuela de Música en Mazatlán del Instituto de Cultura ha empezado como a incentivar intercambios, entonces pues hay muchísimos buenos músicos, seguramente con la restauración se van a empezar a preparar para esto, ¿no? Sí hay 2 personas que lo tocaron en aquellos tiempos, pero ellos ya no se dedican a esto, ¿no? Tal vez podrían enseñarlos o mandarse a cursos, o sea, sí hay escuela de música, pero no enfocados en órganos, o sea, Sinaloa no, nada que ver, o sea, realmente yo lo veo como restauradora, que el clima no ayuda en el sentido en que es muy difícil conservar bienes de origen natural, ¿no? Gracias. Hago referencia, a tres cosas. Como decía, te felicito por tener el dato y por interesarte en un instrumento como es el caballicol, que es raro en nuestro país. Y pues otra de las cosas que también se me hacen muy importantes es que decías que en un principio el órgano fue traído por la comunidad, que la comunidad fue la que pagó, o sea que había este interés por tener un culto digno. Eso es bueno, pero ahora, hoy en día, decimos, más que por qué, ¿para qué restaurarlo? ¿O qué beneficio le va a traer a la comunidad? En este punto hago referencia a lo del turismo y el impacto turístico que va a tener tu proyecto, digo, porque se me hace muy, muy padre, pero lo veo un poquito superficial, o sea, ¿qué acciones en concreto van a determinar eso? O sea, ¿qué acciones o herramientas van a fortalecer a la comunidad? Porque hablabas de un turismo extranjero, pero vaya, siempre nos enfocamos en el turismo extranjero. ¿Y qué hay del turismo regional, del turismo local, del turismo nacional? Para reforzar ahora sí la cohesión que tiene la misma comunidad con el vínculo de identidad, sí, con el órgano. Sí, pues mira, ahorita con Mazatlán tiene un gran empuje a partir del 2013, cuando se abre esta carretera interestatal entre Durango y Sinaloa. Repentinamente del casi estar en ruina toda la industria turística regional, se hizo un boom, o sea, cada fin de semana, no sé, se llena casi al 100% la hotelería por esta carretera, este puente de grandioso, no sé si lo conocen, que atraviesa Sinaloa y Durango. Entonces ya hay un turismo constante, o sea, ese no es problema, y es regional, o sea, es Monterrey, Chihuahua, Durango, Nayarit, o sea, ya está como esta parte. Mazatlán está muy interesado, pero la verdad es que
la economía no es tan fuerte como para que haya empresarios que quieran, yo pongo la mitad, o sea, tendrías que conjuntar a varios, y ya lo había mencionado un poco. Me he juntado con ellos y dicen, pero Conaculta, ¿qué pone? Entonces Conaculta dice, bueno, nosotros metemos el proyecto, ayudamos a gestionarlo, que se venga, que lo ejecuten las mejores personas, y los empresarios ponen otra parte. Por eso es que mencioné esto. Y la comunidad en general, pues Mazatlán no es tanto, ¿cómo te explico? No es una comunidad, o sea, es una ciudad grande y todo el mundo sabe del órgano y todo el mundo está, o sea, toda la ciudad está interesada en que se restauren, pero no ponen dinero. O sea, en Mazatlán no hay una cultura de o sea, van y ponen 5 pesos para restaurar la catedral, pero el órgano no, o sea, ni siquiera se imaginan cómo suena. O sea, ellos saben que hay ahí una joya, la joya dormida, y qué pena, pero no se imaginan. O sea, muchas personas van y me preguntan, ¿y cómo sería? Y yo he escuchado, he visto esta película, no sé, así empieza, ¿no? Y se ha estado pasando la voz. Y bueno, es eso, el impacto sería enriquecer el turismo en Mazatlán, no solamente de sol y playa, que la verdad para las personas que somos de ahí, familias de antaño, sí nos trae beneficios económicos de alguna manera, pero pueden ser destructivos porque contaminan muchísimo, etc. Y el turismo cultural está un poco más interesado en ir a visitar la arquitectura, las comunidades aledañas. Alrededor de Mazatlán hay 6 pueblos mágicos, por ejemplo. Sí, y después vemos Sí, o sea, ya hay gente que va a sitios arqueológicos de labradas, o sea, ya hay puntos de interés cultural. Este sería otro. Yo me refería más bien al diagnóstico situacional, o sea, dices que la gente está interesada, falta dinero. Ahora te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de Oaxaca, por ejemplo. La gente quizá no tenga dinero, pero colabora ayudando, sí, ¿Qué iniciativa tiene la misma población en base a él? El diagnóstico situacional es de ley que se tiene que hacer para que podamos ver si el impacto social, de verdad, si hay un vínculo. Te pongo otro ejemplo, ya para terminar, en Camagüey. Hay un libro que editó el Colegio de Jalisco sobre patrimonio cultural y que habla precisamente sobre un proyecto de un barrio de San Juan de Camagüey. En este primero se hizo el diagnóstico situacional, se le invitó a la comunidad y se hicieron talleres a la misma comunidad para ahora sí después intervenir el bien o el bien patrimonial. Podría ser por ahí. Sí, en las 4 etapas siempre se pone la difusión de los trabajos, o sea, es la única manera, o sea, prensa, todo, o sea, es contagiarlo. Yo estoy segura porque conozco mi entorno, ¿no? Perdón, nos estamos acordando un poco de tiempo, si quieren, pero sí, sí. seguir Es más allá de hacerlo local, es que la importancia de este bien es nacional, de hecho podría ser hasta vinculación de las embajadas. ¿Alguien más quería participar? Ok, Charly. Yo tenía una pregunta. Bueno, son 2. ¿El precio total que nos das de 8 millones incluye únicamente la restauración del órgano o también todos los productos a entregar como el documental, los conciertos, la publicación? Pues sí, se calcula más o menos, o sea, las 4 etapas, digo, ponemos cláusulas ahí es más o menos, como te digo, se tiene que actualizar, etcétera. Pero sí es para las 4 etapas. Y la siguiente pregunta tiene que ver, bueno, primero nos presentaste el proyecto como una restauración, después mencionaste varias veces que también era una reconstrucción. Finalmente las fotos denotan que es una reconstrucción a gran escala de toda la estructura, ¿no? Sí. En ese sentido, para ti como restauradora, como alguien que pondera mucho al objeto cultural, ¿no? Entendiendo que también es una orilla más, ¿qué perspectiva tienes sobre este asunto de que es el único órgano caballicol en México? Implica una reconstrucción en gran medida, en un porcentaje bastante alto, y que con ello pues también se conlleva la pérdida de se documentará, ¿no? Como nos mencionaste, pero aún así al menos todas las secciones van a ser renovadas, ¿no? Creadas nuevamente. En ese sentido, ¿tú cómo lo...? Pues es que esas piezas no se podrían no perderse, o sea, igual se puede mostrar
tal cual, o sea, se pueden albergar en el museo. Así. Pero eso, por ejemplo, no está considerado en tu proyecto, ¿no? O sea, Pues, no, o sea, sí sí se tendría que hacer. De hecho, en la última etapa, en la etapa 3, hacemos un plan de manejo y toda esta parte de difusión, etcétera. O sea, lo consideraríamos ahí posiblemente. También hay otro caso en Mazatlán, hay un cañón que ya... Entonces ellos quieren regresar un cañón, hay unos idénticos a ese, entonces, bueno, quieren tener en el lugar un cañón similar, entonces lo que se propuso fue quitarlo de ahí porque se estaba perdiendo, está pegado al mar, entonces, pues obviamente le hace daño, pero sí resguardarlo, ya pasivarlo y poner una réplica. O sea, siempre hay soluciones, yo soy más de soluciones. No, sí, yo no lo dudo, sin embargo, la duda que me queda es que como no está plasmado, creo que No, es una situación que luego sí, es sí. compleja, ¿no? Sí, Pero ya casi la restauración, si no planeaste qué hacer con este material, como lo veíamos en el día de ayer, luego acaban abandonados, ¿no? No se les da ese peso. Me lo puedo imaginar, pero la catedral, la diócesis tiene un museo, la acaban de construir hace 2 años. Y estoy segura que lo que les diga, lo que les recomendemos, ellos van a resguardarlo muy bien. Bueno, entonces, como ya estamos sobre el tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia, pero pues en el proceso pueden seguir haciendo preguntas. Muchas gracias.